Esto no lo sabías. Las personas que se duermen muy tarde porque tienen insomnio o ansiedad son más propensas a desarrollar conductas adictivas, trastornos mentales, psicopatías y de volverse asesinos en serie. Según varios caníbales entrevistados en México, la parte más deliciosa del cuerpo es el corazón. Los días donde más aumenta tu probabilidad de perder la vida es en tu cumpleaños o el día de tu casamiento. Durante la ejecución de Carl Panstram, un asesino en serie que quitó la vida de 22 personas y sodomizó a más de 100 hombres, se le preguntó si quería decir unas últimas palabras. Y él contestó: sí, apúrense, malditos bastardos. Podría haber matado a 10 personas en lo que están perdiendo su tiempo. Estados Unidos tiene el número más alto de asesinos en serie, con el 76% de los casos. El segundo lugar comprende el continente europeo con el 17%, repartido entre Inglaterra, Alemania y Francia. En ese orden. Si estás viendo esta parte del video, comenta terrorífico. Por alguna razón, la mayoría de los asesinos en serie nacieron en noviembre. Algunos ejemplos son Christine Gilbert, Ted Bundy, David Parker Ray, Charles Manson, Dennis Nielsen, Derrick Byrd y muchos más. Otro dato, pero con una evidencia más anecdótica, es que noviembre es el mes en el que nacen las personas de Escorpio y de Sagitario. Y según algunas corrientes astrológicas, estos dos signos son más propensos a volverse asesinos en serie. Un cuerpo se descompone más rápido en el agua que en un entierro en un espacio cerrado, según la medicina forense. En medios líquidos, las fases iniciales de la descomposición se dan más lento, pero después evolucionan bastante más rápido. Si te cuelgan boca abajo y empezaran a cortar con una sierra o serrucho desde la entrepierna en dirección a la cabeza, no perderías la vida hasta que la sierra comience a cortar tus pulmones. Fue un método de tortura muy popular y método de ejecución en la Edad Media. El puente de Overtown es un sitio donde misteriosamente se quitan la vida muchísimos perros. Hay una ciudad que se llama Longyearbyen, ubicada a 1500 kilómetros del Polo Norte. Debido a las bajas temperaturas, todos los años los cuerpos de las personas que pierden la vida no se descomponen, así que se responsabiliza a sus familiares. En caso de no ocuparse del cuerpo, pueden ser multados con prisión efectiva. Ed Kemper, un famoso asesino en serie, usaba la cabeza decapitada de su mamá como blanco para jugar con dardos. Este famoso criminal, Ed Kemper, también hizo la voz de muchísimos audiolibros mientras estaba en prisión, incluyendo Star Wars. Hubo otro asesino que se llamaba Robert Picton, conocido como el asesino de la granja de cerdos. Procesaba los cuerpos de sus víctimas en el mismo procesador donde procesaba y molía la carne de los cerdos para venderla. Es prácticamente un hecho que las personas del pueblo comieran partes de las víctimas de este tipo. En una ocasión, el criminal Jeffrey Dahmer convenció a la policía de que la víctima herida que había escapado de él era su pareja y que estaban teniendo una pelea de novios. Hubo una pareja de criminales, Rosemary y Fred West, que quitaron la vida a la mitad de sus hijos, y a los hijos que quedaban vivos, para que se portaran bien, les decían que se portaran bien o que iban a terminar como sus hermanos, enterrados en el patio. Las puertas de las heladeras son magnéticas porque los chicos pequeños solían morir dentro de ellas. A partir de 1956 comenzaron a abrirse de ambos lados. Existe una enfermedad llamada la maldición de Ondina que provoca la muerte de quienes la padecen si se quedan dormidos. Si te matan, es mucho más probable que sí conozcas a tu asesino. Estudios sugieren que tu cerebro no necesariamente detiene su actividad al momento exacto de la muerte. Podés literalmente ser declarado muerto, pero tener 30 minutos más de actividad cerebral. Al ganar la lotería, aumentás drásticamente tus posibilidades de ser asesinado por un familiar o cualquier otra persona cercana. Es posible que algunos de tus amigos simplemente finjan que les caes bien porque les sos útil y no te das cuenta porque simplemente son excelentes ocultándolo. El 26 de agosto de 1968, todos los televisores de los Estados Unidos se apagaron durante 25 segundos. Se escuchó un murmullo proveniente del televisor y la gente informó haber escuchado un demonio. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta perturbador. Probablemente sepas que muchísimas personas perdieron la vida escalando o intentando escalar el monte Everest, pero lo que probablemente no sepas es que sus cuerpos y pertenencias se usan para señalar lugares de referencia. Un hombre de 26 años llamado John Edward Jones se quedó atrapado en una cueva en Utah llamada Nuripuri. Su cuerpo aún está ahí. Anualmente se producen 30 fallecimientos por accidentes en escaleras mecánicas y ascensores, solamente en los Estados Unidos. Y 17.000 personas resultan heridas. Diariamente 2.100 niños son reportados desaparecidos
solo en los Estados Unidos. Eso es un niño cada 40 segundos. La peste bubónica todavía está activa y prospera en lugares como África y el oeste de los Estados Unidos. Una buena parte de las arañas cambian sus exoesqueletos ocasionalmente. Por lo tanto, cuando te encontres con una araña que parece estar muerta, es muy probable que solo sea una cáscara vacía y que haya otra araña un poco más grande dando vueltas por ahí. Hay algunas partes del universo que nunca vamos a poder ver. No importa lo que hagamos, siempre permanecerán fuera del alcance de la observación. En el transcurso de tu vida, es muy probable que alguien a quien ames padezca demencia y será una experiencia horrible y triste. Probablemente hayas pasado al lado de alguien que estaba pasando su último día con vida. También vas a pasar al lado de 16 asesinos seriales en el transcurso de tu vida. Existe un libro antiguo lleno de símbolos que nadie pudo traducir, el manuscrito Voynich. En 1872 se descubrió un barco en el océano sin señales de su tripulación o pasajeros. Se llamaba Mary Celeste. Cuando la gente subió a bordo no encontraron a nadie. En la Torre de Londres, que tiene casi 1000 años, se han registrado numerosos registros de supuestos fantasmas. Un papa muerto fue juzgado una vez. Fue en el año 987. Fue el Papa Formoso. En Londres, un concejal fallecido sigue asistiendo a las reuniones de la universidad como esqueleto. Aunque es imposible predecir si un niño va a crecer siendo un asesino serial o no, las 3 señales de advertencia del futuro comportamiento psicópata son la tortura animal, la propensión a orinarse en la cama y la piromanía juvenil. Los criminólogos llaman a estos 3 síntomas la triada. El Dr. Harold Shipman es considerado el asesino en serie más prolífico de la historia moderna, con más de 250 asesinatos atribuidos. Él era un médico británico que privaba de la vida a sus pacientes. Se ahorcó en su celda en el año 2004. Crime Times informa que los psicópatas tienen un mayor umbral de miedo. En otras palabras, pueden ser inmunes al miedo. Además, su reacción de sobresalto es menor a la de una persona en promedio, lo que significa que necesitan un mayor nivel de emoción o estimulación con el fin de tener una experiencia intensa. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta criminal. Los hombres constituyen la abrumadora preponderancia de los asesinos en serie, por encima del 90%. Los criminólogos estiman que al menos el 86% de los asesinos en serie, que son varones, son heterosexuales. Aunque numéricamente menos, los asesinos en serie homosexuales incluyen algunos casos también impactantes. Un ejemplo es el del noble del siglo XV, Gilles de Rais, que luchó junto a Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años. Antes de que fuese ejecutado, obligaba a sus siervos a atraer chicos jóvenes a su castillo, donde los torturaba y les hacía de todo, y después mataba. Las 6 fases del asesino en serie son: la fase de aura, donde el asesino en serie comienza la pérdida de un contacto con la realidad; la fase de trolling, cuando el asesino busca una víctima; la fase de cortejo, donde el asesino atrae a la víctima; fase de captura, donde por fin consigue a su víctima; la fase del asesinato o tótem, que es la emoción más alta para el asesino; la fase de depresión, se produce después del asesinato. Muchos de los asesinos en serie guardan souvenirs de sus crímenes. Por ejemplo, cuando a Ted Bundy se le preguntaba por qué tomaba fotos Polaroid, de esas que son chiquititas y de sus víctimas, dijo: cuando trabajas duro para hacer algo, no querés olvidarlo. La mayoría de los asesinos en serie que hay en Estados Unidos es de aspecto raza caucásica, un 84% de los casos, y menos del 15% son afroamericanos. Al carecer de estructura social, este tipo de criminales es incapaz de tener relaciones íntimas de manera normal, así que la mayoría abusa de la autosatisfacción. Andrei Chikatilo llegó a dejarse cicatrices en su amigo. Los psicópatas no se sienten culpables por sus acciones y no pueden sentir empatía hacia los sentimientos de las otras personas. El término asesino en serie fue acuñado por el agente especial del FBI, Robert Ressler, en el 71. Los psicópatas sienten muy pocas emociones reales, pero tienden a ser muy encantadores. Se decía que Ted Bundy era muy simpático, incluso trató de postularse para gobernador. Las personas que utilizan en exceso el teléfono celular son más propensas a desarrollar un extraño hueso en su cabeza. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sunshine Coast ha descubierto el nacimiento de un extraño hueso justo encima del cuello, en la base del cráneo. Este hueso crece por la posición que el ser humano utiliza para mirar el teléfono, con la cabeza un poquito inclinada hacia adelante. Muchos asesinos en serie son adoptados, y prácticamente todos provienen de una infancia desagradable. John Douglas, criminalista, no podía recordar ningún asesino que hubiese tenido una buena infancia. Muchos asesinos en serie de la década del 70 y 80 utilizaban un Volkswagen Escarabajo. Ted Bundy dijo que esto se debía
debía a que se podía sacar el asiento del pasajero bastante fácil y esto lo ayudaba a meter un cuerpo inconsciente. Jeffrey Dahmer tomaba muchísimo alcohol en la secundaria, incluso asistía en estado de ebriedad a las clases. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta letal o bebía en la misma escuela. Ted Bundy escapó de la prisión 2 veces. La primera fue en Colorado, desde la biblioteca del edificio en el que se llevaría a cabo su juicio, y la segunda vez fue a través de un agujero en la pared de la prisión en la que se encontraba detenido, en el condado de Garfield. Por lo general, las víctimas de edad avanzada son el resultado de asesinos muy jóvenes, debido a que son vulnerables y no pueden resistir mucho. Son el objetivo de asesinos y adolescentes. Ted Bundy tuvo una hija en el corredor de la muerte. Mientras estuvo en prisión, esperando su ejecución, conoció a una mujer llamada Carol Ann Boone, quien incluso se casó con él y tuvieron una hija, que se cambió el nombre para escapar de su pasado. Calculan que hay 2000 asesinos en serie sueltos en los Estados Unidos. Así lo indica Paul Holes, el criminalista que después de años logró atrapar a Joseph James DeAngelo, el asesino de Golden State. Los asesinos en serie comienzan sus actividades de esta manera: 26% en la adolescencia, 44% entre los 20 y los 30 años. El 24% tarda un poco más y empieza después de los 30. Pero hay un 6% restante que corresponde a contados asesinos en serie, que son gente mayor o que comenzaron esta carrera en la infancia. El adagio, eso de que el asesino siempre regresa a la escena del crimen, no es una tontería. John Douglas dice que muchos asesinos en serie de alguna manera se han colado en las investigaciones policiales. El 83% de los asesinos en serie mata a sus víctimas en su residencia o en un territorio cercano. El 89% de las víctimas de asesinos en serie son blancas y el 65% mujeres. El comisario del Instituto de Criminología de la PDI asegura lo siguiente: en la infancia el tema del maltrato animal es un indicador de peligro acerca de posteriores personalidades en la adultez. Es un dato no menor que hay que considerar de manera relevante. Por eso les recomiendo, si conocen a alguien o ven a algún niño maltratando animales, avisen. También afirma que en la mayoría de los casos pueden identificar que han tenido vidas traumáticas. Esto hace que la persona pueda crecer con una especie de sed de venganza. Si te gusta este tipo de videos sobre crímenes y asesinos en serie, te recomiendo seguir mi podcast Los Misterios de Rodo, todos los domingos a las 22 horas, por YouTube, Facebook y Twitch. Próximamente también por Spotify. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.